El título de esta mesa redonda que me gusta es Digital Brands for Digital Kids. Y tenemos entonces, bueno, ahora nos van a colocar las sillas porque tenemos a cuatro, iba a decir ponentes, sí, bueno, a cuatro que intervienen moderados por una persona que conozco también, por Enrique Infante, que es productor de contenidos, de branded content. Y él va a moderar esta mesa redonda en la que vamos a hablar de este tema que tanto nos interesa, que ha titulado toda esta mañana de ponencias de El Chupete. Y voy a dar paso, que espero que estén por ahí preparados ya, a quienes van a intervenir ya como colofón de toda esta mañana que está siendo, me diréis si estaréis de acuerdo conmigo, de lo más interesante. Así que vamos a dar la bienvenida a Miguel Justribó, que es que te lo digo porque tienen varios cargos y me han dado como el corto, ¿vale? Porque vamos mal de tiempo. Miguel Justribó, que es el Chief Purpose Officer de Grupo Telepizza. Bienvenido. ¿Qué tal? Venga aquí. Aquí mismamente. Puedes elegir porque hay cuatro y eres el primero, ¿ves? ¿Has visto? También tenemos con nosotros a Esther Morel, que es Creative and Social Marketing Manager de Samsung. Por favor, Esther. Bienvenida. También nos acompaña Daniel Muñoz, que es Desarrollo e Inteligencia de Negocio de Viacom International Media Networks. Muy bienvenido también. Y por último, y no por eso menos importante, Ana Gómez, Product Owner en Identidad y Branded Content de BBVA. Y por supuesto, como os he comentado, Enrique Infantes, que los va a moderar a todos divinamente. Adelante, Enrique. Muy bien. Pues muchas gracias, Amaya. Bueno, Miguel, Daniel, Esther, Ana, tenemos aquí a unos héroes, o sea que vamos a darle el contenido que se merecen. Vale, perdonad por el retraso. A ver, esta charla se titula, como lo habéis visto en vuestros programas, Digital Brands for Digital Kids, ¿vale? Que en castellano es como qué van a hacer las marcas en lo digital con estos digital kids, con estos tíos que se están asomando a nuestras pantallas. Y entonces aquí tenemos cuatro marcones, cuatro marcas gigantescas y cada una tiene una experiencia distinta. Lo primero que me gustaría, cada vez que hable algo voy a decir si podéis ser en un minuto, si puede ser en un minuto cada uno, porque somos muchos en muy poco tiempo, la experiencia que un poco que tenéis atacando, entre comillas, a este público de los niños, de los que luego intentaremos hacer una pequeña clasificación. Entonces voy a ir por este orden, pero esto se trata de que os interrumpáis, bueno, si os insultáis casi no, pero, no, hombre. pero bueno, incluso si os insultáis puede ser hasta divertido. No, siempre y cuando, no, para nada. Bueno, buenas tardes, muchas gracias y encantado de estar aquí. Yo siento la hora, aunque para nosotros siempre nos viene muy bien que sea esta hora, porque hablamos un poco de pizza y es justo la hora hambre, o sea que es el momento para que luego cuando salgáis busquéis el Telepizza más cercano. Bueno, pues nosotros, nuestra relación con los niños, con ese target, pretendemos que sea una relación natural, una relación de escuchar, de aprender, de entender y de ser parte, digamos, de la familia. O sea, no queremos trabajar con ellos con ese punto de decir a ver cómo les vendo algo, sino a ver cómo genero, digamos, parte de mi propósito de marca, que es pasar más tiempo juntos, cómo hago para ser protagonista también o ser parte de ese tiempo, ¿no? Más que intentar hacer acciones comerciales fundamentales, porque creo que ya las cosas no van por ahí. Ahora hablaremos de esa parte, a quién tenemos que comunicar para comunicarnos con los niños. Esther, sí. Samsung. A ver, yo creo que como empresas y marcas que estamos aquí, más que al final has dicho tener una experiencia con ellos, es una responsabilidad para con ellos, ¿no? Porque antes decíamos de referentes y es verdad que yo creo que un poco tenemos que ser como los padres, ¿no? Tenemos ese ADN transformador o responsable que de alguna manera tienes que participar y responder y transformar la sociedad en la que se vive. Entonces ese es el papel. Y luego eso,
en vez de experiencia, responsabilidad, y luego hay otra cosa también importante, que es que dices, ¿cómo nos gustaría estar ahí con ellos? Yo creo que es al revés, ¿no? Ha dicho Miguel lo de escucha, es cómo quieren ellos que estemos con nosotros, ¿no? Que estemos ahí nosotros, las marcas. Y ahí yo creo que es el reto importante, porque es verdad que todas estas generaciones que vienen son muy activas, muy participativas, y es importante el escucharles para estar ahí y ser relevantes en su día a día. Muy bien. Daniel, te hemos presentado como Viacom, pero a lo mejor quieres indicarnos exactamente… Esto que has dicho, y aquí pues seguramente mucha gente no suene Viacom, pero si le suena Nickelodeon o MTV o Paramount o Comedy Central, seguramente un poco más, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro leitmotiv? O sea, básicamente nosotros hemos evolucionado a lo largo del tiempo de un negocio de canales de televisión a un negocio de contenidos que ahora, y así nos autocalificamos, somos un negocio de gestión de marca. Cuando hablamos de Nickelodeon o de MTV, nuestro negocio no es un negocio de contenidos, es un negocio de cómo gestionamos todos los activos posibles alrededor de estas marcas. El papel de los niños es nuestro negocio. Lo llevamos acompañando un montón de años. Este año, por poner un ejemplo, 20 años de Bob Esponja, que sigue ahí en plena forma el tío. Y esperamos seguir haciéndolo como papel focal en el entretenimiento, pero siempre desde un paradigma o desde un posicionamiento de calidad y responsabilidad. Pues los próximos 20 años, o que lo vea yo por lo menos. Genial, yo. Además me das una buena excusa, porque cuando llegue a mi casa le voy a decir a mi hijo Juanito que está con el dueño de Bob Esponja. Si no te importa, voy a decir, oye, bueno, dueño. Da igual, yo voy a decir que es el dueño porque yo tengo que buscar un buen titular. Voy a decir, está con el dueño. Y Ana, que vienes como BBVA, pero en concreto creo que vienes por una cosa… yo me la sé, yo no soy objetivo, o sea, me caéis todos muy bien, pero Ana me cae mejor porque aprendemos juntos. Tenemos muchas razones, es broma, pero cuéntanos un poco, Ana. Nosotros, es verdad, somos un banco, o sea, nuestra relación no es directa con los niños, pero con el proyecto de Aprendemos Juntos lo que intentamos es tangibilizar nuestro propósito de marca, de creando oportunidades para crear oportunidades en millones de familias. Al final nuestra relación es directa con los padres, o sea, lo que damos son contenidos con protagonistas que les ayudan a enfrentarse o a ayudar a los niños en este cambio, ¿no?, que estamos sufriendo tanto en la sociedad. Y también tenemos la parte de las metodologías para ayudarles también a los padres y profesores a enseñarles esas competencias que son necesarias en el siglo XXI. Es un placer para mí compartir este debate contigo, que formas parte también del proyecto. Y lo que intentamos es eso, dotar a la sociedad de metodologías y de ideas y de vídeos inspiradores que les ayude a solucionar o a enfrentarnos a esta sociedad, ¿no?, de digital brands. Hay muchos contenidos que hablan de que la situación en Internet es buena, es mala, entonces tenemos a los expertos que nos dan esas pautas. Sí, la verdad es que es un proyecto que mola mucho. Hacerlo también mola mucho. Daniel, me voy a saltar el orden, porque cuando nos mandábamos correos antes de preparar esta mesa, y Daniel nos mandó una clasificación que a mí me pareció muy interesante. Primero porque yo no la conocía, y segundo porque me parece muy propia de este festival, ¿no? O sea, que cuando hablamos de los niños parece que todos los niños son iguales, que todos los niños tienen la misma edad, los mismos hábitos de consumo. ¿Serías capaz de resumirnos esos datos que nos mandaste el otro día, un poco para distinguirlos? Os voy a comentar un poco muy brevemente por qué lo envié. O sea, yo llevo una vida trabajando en esto del audiovisual, pero llevo 3 años trabajando para Viacom más con los niños. Y yo tengo un doble o varios roles, ¿no?, dentro de mi compañía, unos de research, más tradicionalmente dicho, y otros de negocio, o sea, de hacer dinero. Y después tengo otra apreciación que es importante aquí, que es la de padre, ¿no? Tengo 2 chavales de 13 años, con lo cual he experimentado también un poco en mi focus group familiar, ¿no?, lo que necesitan. Entonces yo cuando entré en Viacom a lo largo de estos años he visto ciertas carencias, ¿no? Y por eso hay un enfoque un poco binario desde el punto de vista de negocio. Primero de research, y de aquí venía la clasificación tradicionalmente, y aún se sigue haciendo. Hay un enfoque de niño-niña,
y después de segmentación por edades, ¿no? Y en función de eso pues se modula toda la clasificación de la comunicación. Y después hay otra parte que hemos visto pues, de plataformas, ¿no? que han ido avanzando los últimos años, desde lo que conocemos, de solo había la tele tradicional, a Internet, a YouTube, a todas estas redes sociales, pero hay un ecosistema también en medio, yo lo veo. O sea, hay gente para la que solo existe tele y no existe más allá de eso, o hay gente que la tele ha muerto y hay redes sociales, y hay gente pues, que los Netflix o los HBOs o todo lo que hacen las plataformas de televisión de pago, que tiene una tonelada de contenido, es un mundo que existe, pero se queda en medio, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de clasificación de chicos, también es como, a mí siempre me ha llamado la atención, porque es muy básico. Al final, un chico dice, venga, esto es una comunicación para niña de 7 años, o pongamos así, ¿no? Y así seguimos segmentando en muchos casos. Eso es absolutamente erróneo. Según un estudio que se hizo el año pasado de IMC, con 10 compañías punteras, pues estábamos nosotros, estaba Disney, está Google, está Televisión Española, las agencias, pues básicamente establecieron un palabra que a mí no me gusta, pero que definitorio, clusterizaciones, ¿no? de consumo, ¿no? de lo que son niños predigitales, que es pues, los niños de toda la vida, ¿no? Los que ven la tele, los que pues, leen más, los que interactúan más con los padres, hacen más manualidades, que ahí pues, realmente pues, hay una diferenciación, más o menos un equilibrio niños-niñas, pero que podrías pensar que son niños pequeños solos, pero que todavía hay una parte, diría el 40%, que son niños mayores de 10 años, con lo cual pues, también a veces aceleramos esa digitalización y no vamos al matiz. Después están los que llaman digitales controlados, pues gente pues ya pues más avanzada en el uso de aparatos, de tablets, de mobile, de tal, pero siempre en un entorno muy controlado por los padres, que tiende a ser más niñas y tiende a estar más enfocado en determinados contenidos. Después están, que ya son un poquito más mayores, los superactivos digitales, que suelen ser más chicos, porque son los que están más en los videojuegos, los que siguen influencers en YouTube, estas cosas. Después ya los súper avanzados, más heavy users, que suelen ser chicas, porque crecen antes y porque está muy relacionado con toda la parte de redes sociales, interacción, ¿no? Y entonces ahí vemos el matiz de realmente todos estos grupos se cruzan mucho en cuanto a género y edad. Y después esto va de 6 a 13 años. Pero después, una cosa, y por eso me interesaba ser Viacom, ¿no? Porque llega a partir de los 13 a 14 años que trae ese fenómeno, que a mí a veces me aburre ya discutir de él, de los millennials, pero es casi una generación perdida, porque aquí también la definición, ¿qué es un digital kid? ¿Hasta dónde llega? ¿De los 3 a los 17 o a los 13 o a los 14? Y tenemos un segmento al que perdemos la pista y que no somos capaces de tracearlo, y que muchas veces lo damos por perdido desde el punto de vista de comunicación, ¿no? Y ya digo, esto ya están perdidos ahí en Google o en YouTube. Y entonces me pareció un interesante aporte para empezar debate, ¿no? No, desde luego que lo es. Y encadenando con esta segmentación, bueno, luego hay una segmentación que es Antonio, que está en el nivel de distinto, ¿no? O sea, ya programa bueno, sus propias ya páginas, tal. Pero bueno, eso lo dejamos para otro debate. Ya, bromas aparte, Antonio, bromas aparte. Quería preguntaros cómo las marcas localizáis o cómo localizamos a estos chicos en las redes. Me niego a hablar de los nuevos medios ya, porque es que además si para nosotros no son nuevos, para ellos, en fin, no sé, es que les hablamos de cosas, no, es que esto y tal, y es como, no sé, cuando nos hablaba, como, no sé, cómo nos metían nuestros padres a 200, unos 600, sin cinturón de seguridad. A mí me suena a veces eso, cuando les hablamos a los niños de los nuevos dispositivos, no he visto ninguno nuevo, llevo con ello toda mi vida. ¿Dónde los encontramos? ¿Cómo los buscamos? Sabemos que están en las redes sociales, incluso están en algunas redes sociales cuya entrada la tienen bastante restringida.
¿Les tenemos que localizar a ellos directamente o intentamos localizar a sus padres para que sean sus padres los que les lleven al contenido que nosotros estamos haciendo? La primera va de localización y la segunda, pero si queréis empalmar las respuestas me vale, es cómo les impactamos. O sea, es decir, ¿con qué contenidos? ¿Con la publicidad de toda la vida, donde un niño está viendo un episodio de Bob Esponja, lo paro, le cuento el anuncio de Telepizza para que siga Bob Esponja? Hago directamente yo un contenido, intento que Bob Esponja coma una telepizza para que no sé cuántos. Luego y solo os pido que dejéis a un lado en la respuesta a los influencers que van a venir luego en la respuesta. Pero las preguntas son, ¿dónde nos encontramos? ¿Están solo en las redes sociales? Y dos, ¿qué tipo de contenido es el que les deberíamos ofrecer para impactarles más? ¿Quién se anima? Sin orden. ¿Sí? Pues yo creo Venga, que más que contestar esa pregunta así tan concreta, yo por lo menos o nosotros como marca pretendemos hacer también una pequeña reflexión, que es entenderles, que es un poco lo que decía Daniel, de entender cómo es esta nueva generación y qué puntos de encuentro tenemos entre las distintas generaciones, ¿no? Porque esto va de buscar ese punto de encuentro para el consumo de medios, para el consumo de lo que sea, para lo que sea, ¿no? Entonces, si vemos un poco los datos también, y haciendo un poco esa minería de datos, te van a decir dos cosas. Una, los niños, o los digital kids, o la generación Z, o como quieras llamarlo, tienen las mismas inquietudes que han tenido todas las generaciones. Quiero decir, quiero estar con mis amigos, quiero jugar y quiero entretenerme, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora los padres de esta generación tienen una preocupación diferente, que es la que yo estoy seguro que mis padres no tuvieron nunca. No porque fueron unos malos padres, sino porque era diferente, que era la preocupación de paso muy poco tiempo con mis hijos, estoy muy poco tiempo con mis hijos, ¿vale? Nosotros tenemos datos por ejemplo, del 85%, bueno, nosotros, esos datos están ahí, el 85% del tiempo que pasamos con nuestros hijos es básicamente para darles de comer, para alimentarles, ¿no? O sea, ese es el tiempo que realmente compartimos, ¿no? Entonces, tenemos por un lado a una generación que dice yo quiero estar con mis amigos, a unos padres que piensan yo no estoy con mis hijos, y de repente descubrimos que hay un espacio que es el mundo digital, en el que podríamos buscar ese punto de encuentro. Entonces, a partir de ahí, si conseguimos de verdad que ese espacio digital sea un punto de encuentro en el que ambas generaciones se puedan encontrar y ambas generaciones se puedan sentir relevantes, ahí es donde vamos a poder empezar a encontrar puntos de encuentro. Y además, el contenido que tú les ofrezcas, sinceramente, si pensamos que a alguien menor de 16 años le vamos a impactar por un anuncio tradicional, estamos tan equivocados, le vamos a tener que contrastar primero con una oferta que sea divertida, con un contenido que sea relevante, con algo que les sorprenda, con un tutorial, con lo que sea. Pero primero, sobre todo, generar esos puntos de encuentro, esos puntos para poderte reunir. Pues sí, o sea, lleva en línea también de lo que comentaba antes, son los niños, antes ha dicho, dice, yo lo que quería era aprender. O sea, ellos son muy de hacer, de tutorial, de hacerlo por ellos mismos, son doers, ¿no? Makers, les gusta probar, aprender, saber, conocer qué hay detrás, cómo se hace, dónde he llegado o cómo ha llegado a mí. Entonces yo creo que ahí está un poco el punto de encuentro, porque hay una cosa muy importante que yo creo que buscamos todas las marcas, que es la credibilidad, ¿no? Y al final, pues sabiendo un poco si tú eres de esta forma y toda la tendencia que viene es de esta forma, saber realmente cómo soy yo como marca y qué te puedo ofrecer, de qué manera. En nuestro caso es tecnología, luego pues hay mucho del cómo se ha hecho, qué se ha hecho, la parte de innovación, tutorial, cómo sacarle provecho para tu día a día como usuario, cuáles son los trucos que puedes utilizar para conseguir determinadas cosas, nuevas tecnologías, el traducírtelas a un lenguaje que realmente sea útil para ti o para construir, para hacer cosas nuevas, para realmente pues ese hacer, porque ya no es un referente de yo quiero ser de mayor, que es lo que decía, yo quiero ser ahora.
Ya veremos de mayor me viene lejos, ¿no? Y yo creo que ahí es ese punto de encuentro. Y luego otra cosa muy importante que va muy en línea a lo de pasar tiempo es las experiencias. Y experiencias, yo me acuerdo una vez en un estudio que decía, experiencias no es un concierto de música, ¿no? Que es lo que antes decían, no, experiencias es mucho más. Y sobre todo para un público que es multidisciplinar y que no solamente es pasárselo bien, sino que es tocar, es ver, es hacer, es practicar. Y yo creo que ese tipo de experiencias, cada uno desde lo que sabemos hacer, porque esa credibilidad es importante, es lo que es nuestra obligación, ¿no? Yo diría un poco en línea con lo de ellos, pues no es discutible, pero sintetizado es mensaje relevante, entendiendo mensaje en términos amplios, desde lo que es un anuncio, un contenido, un juego, lo que sea, en plataforma relevante. O sea, la lección de los últimos años es que no todo funciona en los mismos sitios. O sea, hay cosas que funcionan en unos sitios y cosas que funcionan en otros sitios. A través de los influencers relevantes y sin entrar de los influencers, porque para mí los influencers hay 3 elementos. Primero, los padres, que ya hemos hablado. Segundo, los amigos, que son los de toda la vida. Y después los abuelos, que son un elemento también muy fundamental en este ecosistema. Totalmente. Bueno, en nuestro caso llegamos a los jóvenes por los padres. O sea, no tenemos un contenido específico para los niños, pero al final son los que se benefician de lo que hacemos, ¿no? Y la forma de llegar a ellos es buscar un medio partner, que en nuestro caso es El País y Santillana, que nos hace estar en el sitio donde la gente consume el contenido, puede ver los vídeos y al final les estamos... O sea, es verdad que el entretenimiento es importantísimo para estos niños, pero también la educación, y a los padres lo que les preocupa es la educación. Entonces, pues nos intentamos acercar a ellos a través de estas metodologías, enseñándoles pues en la escuela, ya os hablar en público, inteligencia emocional, gestión de conflictos, o mismamente los propios vídeos. O sea, yo tengo muchos compañeros del trabajo que cada vez me dicen más, oye, me he visto el vídeo de este protagonista con mis hijos en casa. Antes hablábamos, ¿no?, de Irene Villa, que estaba por aquí. Entonces, llegamos a los niños por parte de los padres con un contenido útil para su día a día en la educación. Bueno, a mí me ha encantado el concepto, y supongo que algunos de los que estáis en la sala también, de que el mejor influencer al final de un niño deberían ser sus padres, sus amigos, sus abuelos, yo añado a sus profesores también. Pero la realidad es que cuando un crío se pone delante de una pantalla, y por supuesto sin entrar en temas de si pueden entrar o no en contenido inapropiado, vamos a dar por hecho que entran siempre en contenido apropiado, o sea, que están haciendo lo que deben, ¿vale? Bueno, nos encontramos con cosas, pues mi hijo el pequeño el otro día se sorprendía, imaginaros dónde podíamos estar en la conversación de que no tuviéramos freidora. Y entonces yo, después de intentar explicar durante un rato que no queríamos freír, que tal, que se engorda mucho, que no sé qué, no sé cuántos tal, me dice, pues el Rubius lo hace todo en la freidora. Y entonces dije, joder, con perdón, primero, ¿qué pinta Rubius hablando de alimentación? Segundo, ¿de verdad está aconsejando que hay que hacerlo todo en una freidora? Entonces, es decir, no me preocupa excesivamente el asunto de la freidora ni del Rubius. Sí me preocupa el hecho de ver cómo las marcas tenemos que tener en cuenta que hay unos señores que ya no son medios de comunicación, que no responden a guiones superfabricados, que no responden a... Bueno, es decir, pero que sin embargo están influyendo muchísimo en nuestros hijos. O sea, nuestros hijos hablan como el Rubius, como Vegeta, como gente de ese estilo, y probablemente harían caso a los consejos que les dieran sobre consumo. Primero, la pregunta es, ¿estáis de acuerdo o no en eso? Y segundo, si estáis de acuerdo en que esas personas realmente están influyendo en nuestros hijos, ¿qué hacemos desde el punto de vista de las marcas con ellos? Pero es que... Perdona, pero es que yo creo que no es nada nuevo. O sea, siempre han existido referentes, ¿vale? Lo que pasa es que antes los referentes eran mucho más controlados y controlables, ¿vale? Ahora, en general, las marcas además hemos, una vez más, perdido el control. Cuanto más nos acostumbremos a perder el control, más credibilidad tendremos, ¿vale? Y menos artificiales resultaremos. Y yo vuelvo a los datos, porque en eso somos muy pesados en Telepi. Y los datos te dicen una cosa, o sea, los niños te hablan, por supuesto, del Rubius, de, yo qué sé, de Cristiano, de Messi, de Joao Félix, de quien quieras, ¿vale?
Pero cuando al niño le preguntas, vale, pero ¿cuál es tu referente? ¿Cuál es tu ejemplo? Lo que te dicen es, mi ejemplo son mis padres. ¿Vale? Mi ejemplo son mis padres. Y cuando miran hacia nosotros, incluso, si queremos más concretos, más las madres que los padres, o sea, con una diferencia de unos cuantos puntos, ¿vale? Pero cuando entonces se nos giran a nosotros, también asumamos un error, que es decir, no, yo tengo que controlar qué hacen mis hijos en las redes sociales. En vez de compartir, en vez de convertirme yo en un referente que ya lo soy, y aprender con ellos, y aprender de ellos, lo que hago es, vale, pero que ponte el horario este que pone aquí en el WhatsApp para ver a qué hora te conectas. Entonces nos estamos intentando estar en control de una cosa que ya no existe ese punto de control. Esto es como cuando yo, mis hijos eran más pequeños, les llevabas a la discoteca Light, es como si yo entrara en la discoteca Light también. Hay un momento que cruzas esa puerta y yo ahí no pinto nada. Sales, estoy aquí, tú me contarás las cosas y te he generado la confianza. Entonces es una cuestión de generar la confianza. ¿Qué influencers hay? ¿Habrá referentes? ¿Hay? ¿Habrá modelos? ¿Hay? ¿O habrá? Pensemos que yo al menos soy de una generación que tenía como gran referente a Michael Jackson. Ya está. Yo a Futre, ¿eh? Yo a Gárate, que soy mayor que tú. Mira, yo ayer cuando pensaba en la pregunta de los influencers y las Instagramers, y que si esto era una nueva skill o una nueva forma de vida, yo creo que esto lo que ha hecho es adaptarse al canal. O sea, en nuestra época, yo recuerdo a mi madre, Lady Di, era una influencer de cómo se vestía. Lo que pasa es que todo vivía en el papel cuché, ahora vive en Internet. Entonces, sí que es verdad que para mí los Instagramers o los influencers, la mayoría busca más la fama que el valor del contenido. Entonces sí que creo que es parte de las marcas el intentar ver dónde ponemos nuestro contenido que va a ser útil, con quién nos casamos o no nos casamos, y sobre todo parte de los adultos, el educar a los chicos de, oye, lo que te están contando, quién te lo está contando y cómo te lo está contando. O sea, poner un poco el límite del valor que están dando estas personas. Llega el contenido, sí, pero ¿de qué forma? No, sin duda. Yo creo que, o sea, yo soy madre también, entonces aquí me siento involucrada y ojalá, o sea, me gusta lo de ese referente, pero creo que todo tiene una edad. O sea, yo sí que creo que hay una edad, que son los padres, somos los referentes, pero hay una edad que es natural en la que se tiende a una ruptura con los padres, que ojalá luego dicen que vuelven, ¿no? Pero existe. Y eso es, yo creo que forma parte de una búsqueda de su personalidad propia, ¿no? El decir, yo rompo con lo que siempre me han dicho y ahora quiero ser yo mismo. Entonces, ahí es verdad que un poco están abiertos y es normal también que entren nuevos referentes que antes eran unos, ahora son otros, y el entorno digital, que es su entorno, pues ahí surjan muchísimos. Creo que para la parte de las marcas, nosotros, por ejemplo, fíjate, Samsung es una marca curiosa, llevamos poco tiempo, vamos, en España hacemos el año que viene 30 años, ¿no? Bueno, pues para un estudio para gente más joven salimos como una especie de rechazo hacia la marca porque somos la marca de sus padres. Fíjate que para otra gente a lo mejor más adulta puede decir, no, es una marca joven, acaba de llegar, ¿no? Pues para la generación somos la marca de sus padres y por tanto, si me puedo separar, pues mejor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es cuando realmente somos conscientes de que a lo mejor para ellos también asociarse a sus padres puede ser esa parte de ruptura. Es importante tener en cuenta estos influencers también de la marca. Es muy importante saber con quién y con quién no, porque lógicamente tiene que haber una afinidad por esa credibilidad que siempre hablamos. Pero yo creo que dan valores y sobre todo aportan una serie de contenidos que a lo mejor la marca no está preparada por un tono, por una forma, y ellos te pueden ayudar a hacerlo parte también de la marca, ¿no? Y de alguna manera llegar a este target que a lo mejor no eres su referente principal, ¿no? Porque te pareces a esa madre o ese padre que ahora mismo me quiero alejar. Yo te diría que lo de rubios es contenido no apropiado. Pero la verdad es que... Yo, depende para qué edad, estoy completamente de acuerdo Correcto, contigo. ¿no? No Rubius, pero cualquiera de los youtubers y tal, estoy completamente de acuerdo contigo. Y lo hablábamos antes, o sea, vayas al campo no puedes ponerle, o sea, que no van a ver, y entonces nuestra responsabilidad como marcas y nuestra capacidad de interacción, porque antes hablaba de esta conferencia muy interesante sobre el tema de privacidad y de controles.
Al final eso es muy difícil de gestionar. Nosotros que tenemos además una pureza infinita en la gestión de marcas, especialmente con Nickelodeon, pues al final lo que manejamos de esto es con asociaciones con marcas como las que están en la mesa, ¿no? Pero al final las marcas traemos mucho más que unos contenidos, unos servicios, tal. Traemos unos valores de fiabilidad, de seguridad, de confianza, y al final, o sea, nosotros que por naturaleza tenemos que asociarnos con otra gente para llegar al mundo, pues lo que buscamos y lo que necesitamos es crecer con otras marcas que tengan idénticos valores a nosotros. Después siempre habrá, sobre todo en este mundo más redes sociales, internet, que es un poco el salvaje oeste, pues habrá el que haga cosas diferentes, pero eso nunca lo puedes controlar, ¿no? Vale, nos quedan 5 minutillos, pero hay una visión, a ver, a mí me has hecho un viejuno, Esther, o sea, porque pensar que Samsung es la marca de los padres, ya, no. O sea, ya me siento un viejuno en Facebook, no, cuando me miran mis hijos me dicen, ¿qué haces ahí? O sea, claro, pero sí. Mira, lo que te voy a decir es, lo estás pensando, cuando tú juntas Samsung con MTV, hostia, suena un poco diferente. Se llama la más. Entonces empiezas a generar ahí un poco sinergias, ¿no? No sé, yo pensaba que era un chaval, pero ya veo que no. Entonces, me gustaría que la última pregunta fuera como muy positiva, bueno, muy positiva si creéis que se puede ser positiva, pero ¿dónde estos chavales, estos Digital Kids, nos van a superar con creces? O sea, es decir, ¿dónde? O sea, pues van a ser más, no sé si van a ser más listos, más creativos. Y en concreto, me gustaría que pensaseis como expertos en marcas, si van a ser distintos consumidores de los que hemos sido nosotros y en qué. O sea, yo estoy convencido que sí, pero ¿dónde? O sea, es decir, ¿van a ser más fieles a las marcas que les gustan? ¿Van a ser más infieles a las...? No lo sé, o sea, es decir, pero yo, desde luego, si estamos hablando en un festival de comunicación y publicidad, me parece un preguntón, o sea, y para dejarlo ahí arriba e irnos a comer. ¿Cómo nos van a consumir estos tíos? Mira, yo creo que no es que cómo van a ser, es que cómo son. Es una generación mucho más infiel, es una generación mucho más informada y es una generación mucho más crítica, y bendita sea. ¿Vale? Es una generación mucho más concienciada y activista, es una generación que exige que las marcas no solamente digan, sino que hagan, que exige a las marcas además que se comprometan, y si no cumples todos esos criterios vas a desaparecer. No es una cuestión de, bueno, vas a tener, a lo mejor no vas a estar más a la moda. No, esto no es una cuestión de moda, esto es una cuestión de modo. ¿Vale? Y o estás en ese modo o vas a desaparecer. Y no pasa nada, hay muchas marcas, grandes marcas que han desaparecido posiblemente por no ser consecuentes con el propósito. Y básicamente es una generación que exige que las marcas tengan un propósito, que tengan un posicionamiento, que tengan y que se comprometan con ello. Otra cosa es que luego pueden estar de acuerdo con él o no, pero que no tengas posición ya no vale. Esto de, bueno, ya pasará, no, ya no vale. Y ese es el resumen, y bendita generación, porque es mucho más exigente que a lo mejor lo que hemos sido nosotros. Totalmente. ¿Estáis de acuerdo con él? Totalmente. O sea, yo creo que tienen la información a un clic, son muchísimo más críticos y más inquietos, o sea, claro. Es verdad que cosas que a lo mejor nosotros en nuestra época ni nos planteábamos, estábamos jugando y ya está, ellos se preocupan por el mundo en el que estamos. Sí que las marcas ya no molan o no molan, o sea, tienen que cumplir unos valores y me tengo que casar con los valores, o sea, es verdad que son críticos a la hora de consumir. Entonces, yo creo que totalmente de acuerdo, y que además, o sea, van a ser diferentes a nosotros en el modo de aprendizaje. O sea, ahora para poder aprender cualquier cosa son autodidactas. Entonces, habrá niños para los que las pantallas pasen y están ahí, pero habrá niños que lo utilicen como Antonio y que sean mejores profesionales el día de mañana. Bueno, pues yo es que al final aquí sí que estoy de acuerdo, que ellos son activos, participativos. El papel, digamos, el rol nuestro ante todo esto, fundamental lo de tener una voz. O sea, ya no vale con ser una marca blanca, te tienes que mojar.
yo creo que también aquí nuestros perfiles sociales de todas las compañías son fundamentales porque es lo que permite el que la persona se comunique e interactúe contigo. Ya no solamente vale con lanzar un mensaje y a ver a quién le llega y cómo le llega, sino que tiene que ser una relación constante, directa y eso hay que abrirlo y hay que... ahí también aparece ese espíritu crítico porque ya a lo mejor no siempre nos dicen lo que nos gusta oír a las marcas, sino también los puntos débiles, lo que no nos gusta tanto de nosotros mismos. Y yo creo que principalmente la labor es saber reaccionar y adaptarse. Nosotros viniendo de una empresa tecnológica que cambia y además probablemente de las marcas que aparecen y desaparecen, pues la tecnología es algo que tienes que estar ahí de forma constante y cada vez más porque sabéis que evoluciona todo mucho más rápido. Es el saber readaptarse en cada momento y yo creo que de ahí veremos un poco el futuro, qué marcas han sabido readaptarse y engancharles y qué marcas pues se quedan atrás. Es un reto. Sí, yo por ser un poco disruptivo con esto, os compro los argumentos, pero con un pero, ¿no? O sea, yo creo en la adaptación, a veces tenemos este discurso un poco paternalista, ¿no? De vender valores y ser auténticos y tal, pero siempre lo hacemos un poco desde nuestra vertiente de adultos o mayores y tal, pensando en lo que ellos necesitan. Dice, no, esa adaptación es alinearse con sus valores de verdad y decir, ser consecuentes con ellos, lo cual es mucho más difícil, porque claro, porque al final requiere una transformación a nivel personal, no de las empresas, sino los que trabajamos en las empresas, y eso no es absolutamente sencillo, ¿no? Con lo cual pues lo veo un reto, porque al final es casi un alineamiento generacional, ¿no? Muy bien, pues a ver, yo en mi papel de moderador no estaría el de dar una opinión, pero me gustaría dar una, porque es una opinión sobre vosotros. O sea, me ha encantado estar hablando durante 25 minutos, media hora de chavales delante de una pantalla y no imaginarme chavales empanados delante de una pantalla, chavales haciendo cosas inconvenientes delante de una pantalla, sino que nos habéis dicho que las marcas creéis que es un público con valores, que es un público con espíritu crítico, que es un público que se entera de lo que está viendo y por tanto es capaz de distinguir lo que le interesa de lo que no le interesa. Y no sé qué pensarán nuestros héroes del mediodía. Aquí pero una cosa muy curiosa que lo comparto así como, pero a mí me impresionó mucho. Fue hace un año y medio, pero leí un titular en El País que era que los jóvenes estaban perdidos. Era como un titular, ¿no? Y como que la generación más joven estaba perdida y cuando tirabas a leer el cuerpo de la noticia era algo que había dicho Platón. Que había dicho, sí, Platón, ¿no? Sí. Y entonces dices, efectivamente creo que es algo que se repite, ¿no? Como correcto. Que siempre vemos como es a lo mejor ese perfil que ya somos adultos, ¿no? Porque como que la generación lo que no entiendes parece que no, que es un poco caótico y no tiene sentido, ¿no? Y todo lo contrario, creo que hay un punto de positivismo y de mejora que nos sigue, ¿no? Pues yo insisto, desde el planteamiento viejuno mío, porque claro, ya hablando de, en fin, casi con 50, Miguel, Esther, Daniel, Ana, muchísimas gracias y a vosotros también muchísimas gracias.